Comparto. Bueno, Se te fue el audio ese. Me muteaste. ahí no sé qué pasó. Bueno, arrancamos entonces. No sé si todos lo leyeron. Es el ensayo largo, que son como 50 páginas, que forma parte de esta colección de ensayos de Robert Richards, que es un historiador especializado en historia de la biología, y especializado más que nada en Haeckel, que habla bastante sobre Haeckel también en este ensayo, porque es uno de los que se mencionan como que podrían haber sido el supuesto nexo de este darwinismo de Hitler, pero bueno, vamos a ir viendo que no. Eh, el ensayo de Richard empieza con esta cita del libro de Richard Weikart, que es: la fundamentación darwiniana de la ideología racial nazi es obvia. El capítulo sobre nación y raza de Mein Kampf discute la lucha racial por la existencia en términos claramente darwinianos. Este tipo Weikart igual no es un historiador para tomárselo demasiado en serio. Richard, si bien destroza todo lo que Weikart dice, lo trata para mí con demasiado respeto. Este tipo trabaja para el Discovery Institute, que es un think tank creacionista, esta especie de neocreacionismo que se llama diseño inteligente. Aparece en el pseudo documental Expel, que no sé si lo vieron, que es, si quieren ver algo creacionista nuevo, muy ridículo, con bastante plata puesta encima, bájenlo al documental. O no, está en YouTube, creo que se puede ver en YouTube. Y Te este es uno de hace, los que ver hablan. eso te hace muy mal igual. No es recomendable si no estás de buen humor. Yo en cierta forma lo disfruté, pero porque tengo este disfrute morboso por estas cosas. Pero sí, es fuerte, es fuerte. Y además Ahí, es algo ahí, que hicieron. No, además no son un grupo de loquitos aislados, ¿no? En su momento, el documental es de 2008. Cuando se estrenó, tuvo el récord de cantidad de salas en Estados Unidos. Creo que fue el primer documental de la historia en estrenarse en más de 1000 salas. No tuvo mucho éxito comercial, pero digo, metieron simultáneamente en 1000 salas. ahí dicen, digamos, ahí lo que dicen es que el darwinismo no es condición suficiente, pero sí necesaria para el nazismo. Me acuerdo. Sí, bueno, y uno de los tipos que habla de eso, probablemente el principal, es este Richard Weikart. Bueno, Richards presenta así la cuestión, como que varios académicos y muchos pensadores religiosos y conservadores, sobre todo, han insistido recientemente en que las ideas de Darwin acerca de la raza y las luchas raciales, las ideas de Hitler acerca de la raza y las luchas raciales derivan de Darwin, ya sea de manera directa o por fuentes intermedias. En el documental está presente todo el tiempo eso, como una cosa de abandonemos el darwinismo porque nos conduce al nazismo. Este Richard Weikart tiene un libro que se llama From Darwin to Hitler, en el cual dice: sin importar lo tortuoso que haya sido el camino desde Darwin a Hitler, claramente el darwinismo y la eugenesia allanaron el camino para la ideología nazi, especialmente para el énfasis nazi en la expansión, la guerra, la lucha racial y el exterminio racial. En la ética de Hitler, que es Hitler's Ethic, The Nazi Pursuit of Evolutionary Progress, que es otro libro de este Weikart, dice que la ética evolucionista de Darwin llevó a Hitler a involucrarse en comportamientos que el resto de nosotros consideraría abominables. O sea, directamente fue Darwin el que hizo que Hitler hiciera las cosas que hizo. Otros han intentado forjar un vínculo fuerte entre las teorías de Darwin y las nociones biológicas de Hitler. Acá habla de en la película Expelled, el filósofo David Berlinski le dice a Weikart: si abres Mein Kampf y lo lees, especialmente si puedes leer en alemán, la correspondencia entre las ideas darwinianas y las ideas nazis saltan de la página. John Gray, que ya es un académico más respetable que estos, ha hablado de un darwinismo vulgar de Hitler,
Hannah Arendt ha dicho, por debajo de la creencia en leyes raciales como la expresión de leyes naturales, está la idea de Darwin de que el hombre es producto de un desarrollo natural que no necesariamente se detiene en la especie actual de ser humano. Y si ponemos Darwin y Hitler en un buscador, aparecen cientos de miles de resultados, la mayoría provenientes de sitios, libros y artículos religiosos y conservadores, dice Richard. Por el contrario, la mayoría de los académicos especializados en Hitler no defienden la existencia de un vínculo fuerte entre biología darwiniana y racismo, pero con frecuencia utilizan el concepto de darwinismo social cuando caracterizan la ideología de Hitler. La supuesta conexión entre Darwin y Hitler se suele ubicar en el discípulo alemán de Darwin, Ernest Haeckel. Daniel Gassman señala, para Haeckel, los judíos eran la fuente original de la decadencia y enfermedad del mundo moderno y buscó su exclusión inmediata de la vida contemporánea y la sociedad. Este juicio de Gassman, dice Richards, recibió la aprobación de Gould en Ontogenia y Filogenia en el 77, que dice textualmente, como arguye Gassman, la mayor influencia de Haeckel fue en última instancia en otra dirección trágica, el nacionalsocialismo, su racismo evolucionista, su llamado al pueblo alemán a mantener la pureza racial, sus creencias en que ásperas e inexorables leyes de la evolución gobiernan la civilización humana y la naturaleza, confiriendo a las razas favorecidas el derecho a dominar a las otras, su misticismo irracional, todo esto contribuyó al surgimiento del nazismo. Académicos como Gould y como Bowler, que es otro historiador importante de la biología y de la evolución, intentan distinguir las ideas de Haeckel de las de Darwin para salvar a Darwin sacrificando a Haeckel, es lo que dice Richards. Sin embargo, dice Richards, que ha escrito libros sobre Haeckel también, no es posible distinguirlos tajantemente y en los temas fundamentales no hay diferencias importantes entre el maestro y el discípulo. Por lo tanto, si Hitler siguió a Haeckel, también siguió a Darwin. La supuesta conexión causal entre Darwin y Hitler. Aquellos que sostienen que existe una conexión causal entre Darwin o Haeckel y Hitler, generalmente, dice Richards, intentan atacar la validez de la teoría de la evolución darwiniana y además censurar moralmente a los darwinianos. Debemos dejar en claro que, aun si Hitler hubiera tenido el origen de las especies en la mesa de luz, dice Richards, y claramente se hubiera inspirado leyéndolo, eso no tiene ninguna relevancia respecto de la verdad de la teoría ni del carácter moral de Darwin ni de los darwinianos. Pero el punto es que tampoco. La genética mendeliana, dice Richards, sí resultó ubicua en la política de eugenesia nazi y también en la política de eugenesia estadounidense, que es anterior a la política de eugenesia nazi, y sin embargo nadie intenta impugnar la genética mendeliana sobre la base de esto, ni atacar la integridad moral de Mendel, como sí se hace con Darwin y con el darwinismo. Dos asuntos sobresalen, según Richard, que son la cuestión fáctica respecto de la conexión causal y la lógica epistémica y moral que extrae implicancias a partir de estas supuestas conexiones. La cuestión fáctica, para Richards, hay que considerarla en tres niveles. Uno es si Hitler realmente abrazó la teoría darwiniana. Otro es si este presunto apoyo dio realmente lugar a políticas raciales, es lo que realmente dio lugar a políticas raciales y antisemitas. Y otra tercera pregunta interesante es si los científicos que trabajaban para el partido nazi adoptaron la ideología darwiniana y si la usaron para determinar la inferioridad de los judíos y recomendar medidas de eugenesia. Debe evitarse, dice Richards, el juego pseudo-histórico de encontrar frases que suenen darwinianas. El punto es si las frases responden realmente a ideas darwinianas y si estas ideas motivaron las acciones de Hitler. Y otra cuestión relacionada es la del darwinismo social, que los académicos especializados en Hitler sí utilizan y que es una noción opaca y polisémica y hay que ver también qué significa darwinismo social. Es una noción que tiene un uso vulgar, digamos, bastante extendido, incluso un uso académico extendido, pero superficial en cierta forma, pero que en realidad no hay un acuerdo general sobre qué es el darwinismo social. Incluso hay algunos libros que dicen que nunca existió como una ideología del todo definida.
¿Qué característica de la teoría darwiniana habría inducido supuestamente a Hitler y a los biólogos nazis a involucrarse en actos aberrantes? Según Weikart, la característica que produjo esto es el materialismo darwiniano, que vino a depreciar la ética judeocristiana y el derecho a la vida. Esto, dice Richards, tiene tres grandes problemas. Uno es que, estrictamente hablando, Darwin no era un materialista. Cuando fue publicado El origen de las especies era un teísta todavía, y Haeckel, que es el principal darwiniano alemán, rechazaba explícitamente el materialismo y militaba en algo que se llama monismo goetheano, que la verdad no investigué qué es, y debe ser una cosa rara alemana, de esas que a la distancia nos cuesta mucho comprender qué eran realmente, pero se ve que en una época eso era algo. Che, me tocan el timbre y necesito bajarme. ¿Aguantan 2 minutos? Por supuesto. Che, Santi, ¿te puedo preguntar una cosa? Dale. ¿Por qué no se considera Darwin un materialista? Entiendo que dijo que era un teísta. Yo lo veo más como un agnóstico, pero sin embargo me parece que metodológicamente era materialista. No estoy seguro. O sea, a ver, si no me hubieras leído esto de recién de Richard, si me preguntabas si era materialista Darwin, no sabría qué contestar. Porque no era muy afecto a este tipo de reflexiones como metafísicas. Estoy de acuerdo. Teísta, además, tampoco está tan claro que fuese teísta en serio, ¿no? Porque teísta es, bueno, perdón, por ahí alguno lo defendería, qué sé yo tiendo a ver ateos a todo el mundo, pero teísta hasta donde sé es la idea de que Dios creó leyes y no participó de manera directa en el mundo, ¿no? Digamos, entonces vos podés estudiar las leyes para, qué sé yo. Esa idea era defendida en general por todos los que querían salvaguardar la Sí, un independencia Grey. de la ciencia de la religión, claro. Sí. Con lo cual tampoco sé si es teísta, qué sé yo. A mí me parece que ni siquiera se pronunciaba sobre estas cosas. No sé qué Incluso decir. le dicen, che, pero apostá algo. No voy a apostar en esto. Esto no me compete. Sí, no sé qué decir. No sé si Darwin es materialista o no, no lo sé. No lo sé. ¿Vos qué ibas a decir, Fede? ¿Tenías una idea? No, lo que iba a decir es dependiendo de qué entiendas por materialista, ¿no? Porque vos decías metodológicamente materialista. Entonces, en algún sentido, algo, digamos, que es haber tomado las reglas estas de que las mismas leyes que valían antes deberían valer ahora, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Uno podría relacionar de algún sentido con alguna noción de materialismo, pero es que es medio raro endilgarle eso a Darwin porque es una discusión que, ¿no? Él está todo el tiempo haciendo una discusión empírica. Sí, la verdad que no sé bien. Por otro lado, digamos, si un tipo que defiende la ética judio-cristiana y el derecho a la vida te acusa de materialismo, probablemente tenga razón. Porque él está pensando por materialismo básicamente cualquier cosa que no sea la ética judio-cristiana y cualquier cosa que no sea el derecho a la vida. Supongo, ¿no? Digamos, si no ser eso es ser materialista, entonces Darwin evidentemente sería materialista, qué sé yo, no sé. Preguntaba Ezequiel recién, Juan, en qué sentido Darwin era materialista o no lo era, y medio que yo no sé qué decir. No sé si esto es, si este pedacito es justo con lo que piensa Darwin, no lo sé. Yo no sé si es justo con lo que piensa Darwin, y no conozco en profundidad el debate sobre el supuesto materialismo de Darwin, pero lo que tengo entendido es que sí desembocó en un materialismo, en el sentido de que hasta la nueva síntesis había todavía una insistencia en cosas como el vitalismo, en intentar decir no podemos explicar las cosas desde lo material, desde lo físico, tenemos que postular fuerzas espirituales, ese tipo de cosas. No, en ese sentido seguro que era materialista Darwin. Y el darwinismo, en alianza con la genética, terminó cerrando ese camino de manera definitiva, según Bowler, hacia la década del 30, pero bueno, ya venía de antes, ¿no? Sí, incluso las especulaciones de las gémulas me parece que van en esa, como esa regla metodológica de atenerse a lo que existe en un espacio y un tiempo.
Sí. Sí, seguro que era como estaba en el palo de de la teoría celular y de estas cosas, seguro. Digamos, pero igual tengo miedo de decir algo porque por ahí hay alguna reflexión mejor al respecto, ¿no? De Darwin el materialismo y yo no la conozco. Lo que me parece raro es decir, no es materialista porque es teísta. Hay algo raro ahí. Necesito la página para después pegarle a este tipo. Hay que golpearlo. Me parece rara la respuesta de no es materialista porque es teísta. Porque no me parece que fuese tan teísta por más que dijera. Y porque después, porque no. Bueno, no sé, habría que ver ahí. Igual esto no ocupa mucho lugar en la argumentación de Richards. Es como algo que dice al pasar y que después incluso termina enfocándose en otras cosas bastante diferentes. Yo me acuerdo de haberle pasado una leída a esta parte, yo no lo leí todo porque no llegué, pero cuando leo estas cosas yo digo, bueno, no, lo que sucede es que no debo entender bien inglés. Pero ahora que lo tengo a usted. Tiré en Google Darwin materialismo y el punto 3 de la entrada de Wikipedia del darwinismo es el materialismo implícito en la teoría de Darwin. Ahí está, no fue explícito, por eso no es materialista. Bueno. Ahí está, bueno, perdón por la digresión, sí. No, bueno, pero está bien, porque mientras yo bajaba a recibir un pedido que hice, ustedes llenaron el espacio. Hay una discusión relacionada con esta, que es si es teleológico Darwin. Ahí sí podría hablar un rato, pero es compleja, digamos, no está tan, digamos, hay un montón de posiciones, ¿no?, al respecto. De ahí igual se conoce su postura, gran parte de su postura. Hay opiniones. Hay opiniones contrapuestas respecto al teleologismo de Darwin. Sí. Y él mismo escribió cosas, qué sé yo. Pero, no sé. Bueno, habría que verlo, habría que investigar un poco más a ver qué se puede decir al respecto. Seguro que no piensa que hay un dualismo mente-materia, digamos. Seguramente piensa que la mente surge de manera natural. Eso es indiscutible, ¿no? Sí, creo que en la autobiografía incluso intenta explicar cosas que se explican por medio de la idea de espíritu o alma, y él dice, no, esto se puede explicar. Eso seguro. Digamos, si eso es ser materialista, negar que hay un alma, seguro que es materialista. Por eso digo, materialismo tampoco es un concepto demasiado, digo, que no sea ambiguo, ¿no? A trabajar. Bueno, ¿quiere que siga? Dale. Bueno, segundo, respecto a esto que decía Weihart, dice Richard que Darwin en sus teorizaciones morales no abandonó nunca la moral judío-cristiana en realidad, y que tampoco la abandonó Haeckel, y que lo que sí creían era que la moral cristiana no provenía de Dios, sino que era un producto evolutivo. Y el punto 3, en el que sí iba a apoyarse más adelante Richards, es que Hitler y los biólogos nazis no eran materialistas, y que de hecho los principales biólogos nazis rechazaban a Darwin y a Haeckel porque los percibían como materialistas, mientras que la biología alemana no lo era. La biología alemana, ellos consideran la biología nazi era una biología característica del pueblo alemán y que no era materialista. Dice Richards que es extremadamente naif creer que una noción metafísica abstracta como el materialismo pueda producir comportamientos moralmente virtuosos o perjudiciales, pero que de todas formas este supuesto materialismo no se encuentra en Darwin, dice él, y menos aún en los nazis. Asimismo, el excesivo foco en la supuesta conexión Darwin-Hitler reduce las complejas motivaciones de los líderes nazis a una simplicidad lineal, ignorando las fuerzas económicas, políticas, sociales operantes en Alemania de los 20 y de los 30, así también como el profundamente enraizado antisemitismo que se remonta al siglo XIX y aún más atrás, a Lutero y a la cristiandad medieval. Sí, obviamente, aunque hubiera conexiones, pensar que Hitler hizo las cosas que hizo por culpa de Darwin es realmente simplificar la historia a un punto extremo. Estos académicos conservadores, dice Richards, nunca mencionan los nombres de los que prepararon el terreno antes de la llegada de Hitler: el predicador y fundador del Partido Socialista Cristiano Adolf Stocker, el fundador de la Liga de Antisemitismo Wilhelm Marr, el muy leído Heinrich von Treitschke, no sé si se pronuncia así, que decía los judíos son nuestra desgracia, y el compositor Richard Wagner, que
alrededor del cual se formó todo un culto antisemita que vamos a repasar un poco. Hitler desde joven adoraba a Wagner y visitó la casa de Wagner, siendo un líder en ascenso, invitado por la familia de Wagner, cuando Wagner ya había muerto. En 1850 Wagner escribió un panfleto titulado El judaísmo en la música. O sea, ya en 1850 andaban en esta algunos alemanes. Allí declaraba querer explicar la involuntaria repugnancia que sentimos ante por la personalidad y la naturaleza de los judíos y justificarla. Tranqui, ese era el objetivo. Estos son solo algunos de los intelectuales que expresaban agresivamente su antisemitismo, el cual abundaba en la sociedad intelectual alemana al comienzo del siglo XX, y ninguno de los mencionados tenía ningún vínculo conocido con el darwinismo. Y además hay que considerar que los políticos usaban incluso de manera oportunista el antisemitismo, porque como era algo que estaba tan arraigado, se usaba porque eran ideas populares. Los críticos de Darwin descuidan así las complejas fuerzas culturales y sociales que fogonearon las obsesiones antisemitas de los nazis, intentando buscar en su lugar una única clave que explique todo, y eso no funciona. La teoría darwiniana y la jerarquía de razas. Acá por ahí va a haber algunos... yo no veo tan claro, y me parece que Santiago tampoco, que la jerarquía de razas esté tan conectada con la teoría darwiniana o las teorías darwinianas originales, pero bueno, Richard sí, igual su postura es bastante polémica. Bueno, la primera cuestión fáctica. Hitler abrazó la teoría darwiniana, y en ese caso, ¿qué partes de la teoría? Richards hace una diferenciación de 3 componentes de la teoría, sobre todo aplicada a seres humanos, que esto también a Santiago no le va a gustar porque él hizo una reconstrucción mucho más prolija que esto que seguramente, esto que tira Richard. Una es que los grupos humanos pueden ser ordenados en una jerarquía racial que va desde los más a los menos avanzados. 2, que las especies han sido objeto de un proceso de descendencia con modificación durante vastos periodos de tiempo y que los seres humanos descienden de antepasados similares a los simios. Y 3, que la selección natural es la herramienta principal para explicar estas transiciones. Hitler adoptó estas posiciones, y en caso de que lo hiciera, su adopción derivó de Darwin. Estas ideas lo llevaron a favorecer posturas racistas o antisemitas. Y, dice Richards, es necesario responder a estas 3 preguntas si se quiere demostrar que existe un nexo causal. Me parece rarísimo que Richard piense que es un componente de la teoría de Darwin la jerarquía de razas, ¿no? Es como... A mí también. ¿Por qué podría sostener eso? O sea, para mí es como confundir alusiones, no sé, cosas que dice Darwin porque vivía en ese ambiente intelectual, digamos, y estaba acostumbrado a pensar de determinada manera, o lo que vos siempre decís sobre, bueno, estaba trabajando con un lenguaje que no era por ahí el más apropiado para expresar este tipo de cosas, pero de ahí a pensar que es un componente esencial de la teoría. Pero además, la idea de que no hay razas entre los seres humanos no es una frase de Darwin, es un libro de Darwin. Está lleno de correspondencia. O sea, hay 2 cosas, hay como 2 puntos, ¿no? Uno es que le parezca que hay algunos pueblos que son más avanzados que otros. Obvio que pensaba eso. Él, como persona. O sea, y eso lo puedes encontrar en todos lados. Pero hablar de razas ya es raro porque Darwin critica la noción de raza, critica que tenga sustento biológico, no en una frase, en un libro, en El origen del hombre. Y después que hay jerarquías entre los animales, que hay animales más perfectos y menos imperfectos. ¿Cómo vas a sostener eso en Darwin? No sé, me parece, me sorprende que lo sostenga. Lo que pasa es que sí, que vos, hay una cuestión ahí, y es que, y esto habría que verlo en realidad con alguien que haga antropología, a ver qué le parece el uso de categorías. Pero en algunos pasajes del origen del hombre, cuando nombra a los pueblos, nombra en realidad la raza, ¿no? Dice los negros, ¿no? Se refiere a los negros como un grupo, como pueblo, digamos. Pero lo que defiende explícitamente es que las diferencias son tan superficiales que no hay razas, no hay variedades entre los humanos. Ok, pero a la hora de nombrar pueblos, nombra por lo que se suele entender desde el discurso racista como raza, que es básicamente que lo repite, independientemente que Darwin
está claro, considera que no hay variedades en la especie humana. Definidas entre los humanos, sino que tienen diferencias superficiales. Exacto, exacto. Pero a la hora de hacer ese orden de pueblos más o menos civilizados, recurre a esas características superficiales para nombrarlos. Sí. Entonces, está claro, digo, ahora, ¿qué es lo que yo diría? Está claro que no se sigue de lo que Darwin pensó y de lo que escribió el hecho de la existencia de razas, y por tanto no puede haber razas superiores e inferiores porque no hay razas, ¿no? Entonces eso está claro por un lado, ¿sí? Y eso es lo que uno debería decir. Al menos biológicamente, digamos. Yo lo que quiero decir es esto, es biológicamente. Por eso te digo, habría que ver cómo piensa la categoría, porque cuando habla de los pueblos más desarrollados, de los pueblos más desarrollados, se refiere explícitamente a esas características superficiales que no nos separan como raza, ¿sí? Pero sí habla de específicamente, por ejemplo, el color de piel. Sí, sí, bien, pero además el pie, o sea, a todo el tiempo cuando está hablando piensa que hay pueblos más avanzados que otros. Sí, sí, sí. Eso es así. De El hecho, tema es si eso es una opinión de Darwin o es parte de su teoría. Digamos, y yo creo que en su teoría es claro que no hay variedades definidas entre en Homo sapiens, eso está claro, y está claro que uno no puede establecer relaciones absolutas de perfección, o sea, no puede hacer, no tiene ningún criterio de perfección absoluto para decir esto es peor que este otro bicho. Y no lo dice con humano, lo dice comparando una mariposa con un humano. Pero igual, o sea, yo concuerdo con vos, no hay escala del ser en Darwin, ¿sí? Eso está claro. Eso es claro. Eso es claro, eso es claro. Es decir, no hay cosas más perfectas que otras en sentido absoluto, no hay un porque no hay diseñador y no hay un juez, pero digo, yo lo que quiero es ser caritativo con las interpretaciones que lo ubican a Darwin en ese lugar, y cuando vos hagas, o sea, vos sabés, yo cuando estuve preparando la tesis, sobre todo trabajé con los últimos capítulos donde habla de la diferencia entre hombres y mujeres, y ahí establece cosas como, ¿no? O sea, parte del discurso habla de la diferencia intelectual, ¿no? Entonces dice que las capacidades de los hombres son más perfectas, están mejor desarrolladas, las capacidades intelectuales, que las de las mujeres. Y parece que para cierto tipo de cuestiones que son los que le interesan a, digamos, una persona que se acerca, por ejemplo, de las ciencias sociales, sí parece haber algún criterio para establecer la superioridad intelectual de X sobre A, de X sobre Y, por ejemplo. ¿Se entiende? Independientemente... Sí, claro, lo que pasa es que no es absoluto el criterio. Digamos, o sea, Darwin dice, este es más inteligente que este otro, este es más rápido que este otro, este corre más rápido que este otro. En esos juicios, por supuesto que hay un montón, hay patriarcado, hay racismo y todo lo que se te ocurra. Lo que me sorprende es que Richard, cuando pone estos 3 puntos, no los pone como opiniones de Darwin respecto a las cosas, sino como parte de su teoría. Sí, sí, sí. ¿Entiendes, no? Sí, 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 sí. Pero digamos, todos esos juicios, las mujeres son menos inteligentes, todo el que quiera, que obviamente están llenos de cosas que no nos gustan, no son juicios absolutos, que te permiten decir esto es mejor que esto otro en sentido absoluto. No, pero en sentido absoluto no, pero igual, o sea, está bien decir no en sentido absoluto, pero bueno, quizás no en sentido absoluto, pero sí en el sentido que les interesa acá, sí hay mayor perfección, porque al fin y al cabo Darwin justifica la superioridad intelectual, supuesta superioridad intelectual del hombre sobre la mujer en la especie Homo sapiens a partir de selección sexual. Entonces ¿sí? Hace una aplicación explícita de su teoría para decir eso. Está claro que uno podría decir, bueno, podría haber sido de otra forma, entonces para Darwin no hay nada esencial en la superioridad. Pero yo digo que hay algo más que eso, digamos. Okay. Más allá de su juicio respecto a quién es más inteligente que quién, ¿sí? Sí. No hay ninguna razón para pensar que la inteligencia sea el producto final de la evolución o sea un estándar absoluto en biología que te permita ordenar razas. No, para nada, para nada. No, ni sexo tampoco en ese caso. Ni sexo. No, sí, está claro eso. Perdón por la digresión. Bueno, ya había dicho Ezequiel que íbamos a detenernos sobre esto. No, pero vino re bien. Bueno, entonces, dice Richard, Gould arguye que la teoría de Darwin no es progresivista y por lo tanto no sitúa a las especies y razas en un esquema jerárquico. O sea, acá estamos de acuerdo con Gould nosotros, pero Richard no. Pero Richard considera que Darwin pensaba que la selección natural produciría a lo largo del tiempo un desarrollo progresivo de los organismos y
En el penúltimo parágrafo del origen dice, y como la selección natural obra solamente por y para el bien de cada ser, todos los dones corporales e intelectuales tenderán a progresar hacia la perfección. Bueno, es bastante flojo agarrarse de eso, pero bueno, es lo que dice Richards. En el origen del hombre, Darwin describe las razas como formando una obvia jerarquía de inteligencia y capacidad moral. El racismo de Darwin, dice Richards, no incluía a los judíos, no existe registro de ningún comentario antisemita de Darwin, y en una ocasión observó que los arios y los judíos tenían características similares y lo atribuyó a que los arios se habían cruzado con otros pueblos. Esto contrasta con la idea de Hitler de que los judíos y los arios eran razas puras, no mezcladas. Haeckel sí incluyó a los judíos en su esquema jerárquico compuesto de 9 especies de humano, divididos en varias razas, todos proviniendo de un hombre simio. Los colocaba a los judíos al mismo nivel que los germanos y otros europeos en la cúspide del diagrama. Preguntado acerca de los judíos, declaró que eran un elemento importante de la cultura alemana. O sea, según Richards, Haeckel tampoco era antisemita. Ni Darwin ni Haeckel. Y la creencia en la jerarquía de razas era una creencia común mucho antes de Darwin. Es una creencia que se encuentra en Linneo, en el siglo XVIII, en Blumenbach, en Cuvier. Todos estos creían en esquemas jerárquicos que ponían a los europeos en la cima del esquema. Linneo, por ejemplo, esta la dejé porque me parece linda la clasificación que hace de las características tan específicas que da. Dividía al Homo sapiens en 4 variedades, que son americanos, que son de color cobrizo, coléricos y regulados por la costumbre; los asiáticos, que son de piel oscura, melancólicos y gobernados por la opinión; los africanos, que son negros, flemáticos y gobernados por el capricho; y los europeos, que casualmente son justos, son optimistas y son gobernados por leyes. Y consideró que estas diferencias tenían claramente origen divino. No es racismo, es ciencia. Ahora está por hablar en senadores, Linneo. Sí. En síntesis, la asunción de jerarquías raciales era ubicua al menos desde el siglo XVIII y hasta principios del siglo XX, y no se originó en Darwin. Tanto Darwin como Haeckel simplemente aceptaron esta idea heredada e intentaron dar cuenta de ella desde sus sistemas teóricos. El siguiente punto es la ideología racial de Gobineau y Chamberlain, que son, estos sí son dos autores que influyeron de manera directa a Hitler. A comienzos del siglo XX, los dos influyentes más proponentes de la jerarquía racial eran Joseph Arthur, conde de Gobineau, y Houston Stewart Chamberlain. Gobineau publicó en 1853 un exitoso tratado en 4 volúmenes, El ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas, que fue traducido a varios idiomas, y que agotó 5 ediciones en Alemania entre 1895 y 1940. Este tratado sirvió de fundamento para las sociedades Gobineau, que eran sociedades antisemitas que se esparcieron por toda Alemania en el cambio de siglo. ¿Cómo se llama el de Rousseau? Ensayo sobre la igualdad de... No, el origen de la desigualdad entre los hombres, algo así, ¿no es? Sí, ensayo sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. Parecido. Y posiblemente sea una especie de respuesta o algo así, ¿no? Bueno, y Chamberlain publicó un libro que se llama Las bases del siglo XIX, que inundó a Alemania con 30 ediciones entre 1899 y 1944, y Chamberlain estaba inspirado en Gobineau y además llegó a ser miembro de una de estas sociedades Gobineau que eran sociedades antisemitas. Este Chamberlain se anotó en todas, porque se anotó en las wagnerianas, ahora vamos a ver. Los libros de estos dos autores ayudaron a dar forma a las ideas raciales de Hitler y también influyeron mucho sobre Alfred Rosenberg, que es un tipo que intentó ser el filósofo oficial del partido nazi sin lograrlo, pero en una época era cercano a Hitler, después quedó de lado, pero en la época en la que Hitler estaba formando estas ideas y después cuando Hitler estaba preso, Rosenberg era una de las personas cercanas. Y era su filósofo de cabecera, digamos,
con los que tenía trato personal. Gobineau nació en una familia monárquica francesa en 1816. Su padre fue encarcelado por el régimen de Napoleón. Siempre lamentó la caída del orden aristocrático y la ideología materialista de la burguesía. Estudió lenguajes y civilizaciones de los persas, los griegos y del sur de Asia, lo cual reforzó sus sentimientos acerca de una era dorada del orden aristocrático y convirtió sus prejuicios de clase en una construcción teórica, argumentando que las naciones modernas habían perdido la vitalidad y que la Revolución Francesa era un signo inequívoco de la decadencia. Desechó con desprecio la teoría de la evolución de Darwin, consideraba que su progresivismo era una distorsión de la teoría que proponía él, que él consideraba que su propia teoría era una teoría empíricamente fundada y que en cambio la de Darwin era una fantasía. Decía que la idea de que proveníamos de un hombre simio era una fantasía destinada a desaparecer pronto. Propuso una fórmula simple para explicar la decadencia humana, para entonces explicada por la mezcla de razas. Escribió un ensayo contra James Cowles Pritchard, que había argumentado sobre la esencial unidad de la humanidad y de sus capacidades, y Gobineau quería demostrar lo contrario, que las razas blanca, amarilla y negra eran esencialmente distintas. Y esto se basaba en una antropología conjetural que él consideraba que era producto de la ley natural. En realidad no estaba basado prácticamente en nada, o sea, es un pensador altamente especulativo que no se preocupaba demasiado por fundamentar, a pesar de que él consideraba que todo estaba fundamentado empíricamente, lo que decía, no se preocupaba en realidad demasiado por eso. Él decía que Adán dio origen a la raza blanca, comprobado empíricamente, y que si bien la Biblia no brinda información acerca de las razas negras y amarillas, evidentemente no surgieron de Adán y hay que rastrearlas en otras fuentes. La Biblia solamente cuenta cómo surgió la raza blanca. Y él decía que los blancos son los más bellos, inteligentes, ordenados y físicamente poderosos, son amantes de la libertad y la persiguen agresivamente, y desempeñaron un rol dominante en todas las civilizaciones que alcanzaron un grado significativo de cultura. La raza amarilla es perezosa y sin inventiva, la raza negra es intensa, voluntariosa y de poco intelecto, y ninguna civilización surgió jamás de la raza negra. Cada raza, decía él, tiene sus ramas. Los blancos, por ejemplo, comprenden a los asirios, los celtas, los ibéricos, los semitas y los arios, y estas razas se han mezclado para producir grandes civilizaciones en el pasado. Por ejemplo, la griega surgió de los arios con un poco de semitas. No te tenés que pasar de semita porque se te arruina la raza, pero con un poco, hasta un poco, Gobineau aceptaba. Después los que vinieron después ya no se pusieron más estrictos. Los grandes logros en cultura, ciencia y arte solo se dieron donde hubo una gran proporción de arios, decía. Incluso los chinos, según él, descendían de arios de la India. O sea, se encuentran todo tipo de explicaciones así como para decir, bueno, nunca una civilización surgió de los que no fueran blancos. Bueno, sí, pero los chinos vienen de los arios. Si estas mezclas de blancos hubieran permanecido puras, decía él, las antiguas civilizaciones todavía estarían floreciendo. Y postulaba dos fuerzas contrarias que gobernaban este proceso, que eran la repulsión por la mezcla de razas y el impulso a la mezcla de razas, y extrañamente, dice Richards, atribuía la repulsión a la mezcla de los negros y el impulso a mezclarse a los blancos. Las naciones europeas fueron perdiendo así su pureza, incluso los alemanes modernos, que para él eran los que retenían la mayor cantidad de raza aria, se encontraban en un declive por la mezcla. Gobineau no era un notorio antisemita, consideraba a los judíos como una rama de blancos que había conservado su pureza hasta la época del rey David, y luego había comenzado a procrear con negros, y ahí era donde había comenzado su decadencia. Este tema de la mezcla de razas, instalado por Gobineau, tuvo influencia por décadas. Wagner era amigo de Gobineau. Schiller también lo seguía en esto, y en Estados Unidos su principal seguidor era Madison Grant, un abogado neoyorquino que dice Richard que tenía un conocimiento de antropología y de biología aún menor que el de Gobineau, que ya era muy pobre, y que siguió las ideas de Gobineau en un libro que se llama The Passing of the Great Race, que es de 1916, y que fue encontrado en la biblioteca de Hitler.
Grant creía que la raza nórdica superior, que era descendiente de los arios, estaba en peligro por mezclarse con grupos blancos bajos como la raza alpina, que son los europeos del este y los eslavos, y la mediterránea. Cada uno pensaba una cosa distinta, o sea, después lo unificaron en una política racial espantosa, pero como que si los confrontabas en puntos específicos, lo que coincidían era que había gente inferior a la que había que eliminar, básicamente, y que ellos eran los superiores. Sí, me hace pensar en Sarmiento, en el Facundo, ¿no? Y en la forma en que distingue razas y el modo en el que dice que los españoles no les gusta el agua y por eso no navegan los ríos y que por eso tienen que venir. Digamos, claro, es un pensamiento maleable, digamos, para el quilombito que querés hacer en tu país. Sí, 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 por supuesto. Bueno, en los polacos, él decía que los polacos, los checos, los rusos, los españoles, los italianos y los griegos eran muestra del declive de la civilización. Pero lo que más lo alarmaba eran los judíos polacos, que estaban llegando a Nueva York, que él los llamaba cloaca gentium, que era un término que había adoptado de Chamberlain, que ahora vamos a ver la relación más directa que tenía con Hitler. Estos judíos, decía Grant, robaban a las mujeres de los nórdicos y provocaban así la pérdida de pureza y de virtudes. Dice Richards que en ningún momento se preguntaba a Grant por qué las mujeres preferían a ¿Les estos robaban a las judíos mujeres? polacos que a los nórdicos, pero bueno, parece que los prefería. Y más influyente que Grant fue Stuart Chamberlain. Chamberlain nació en 1855 en una familia de la aristocracia menor de Gran Bretaña. Fue educado por un tutor alemán que le inculcó el amor por el lenguaje y la cultura de Alemania. A los 19 años se casó con una mujer de 29. En 1881 se graduó en la universidad con una tesis sobre fisiología vegetal, como discípulo de Carl Vogt, que era un evolucionista que desconfiaba de Darwin y de Haeckel. Luego, Chamberlain continuó sus estudios en literatura y filosofía alemanas, prestando mucha atención sobre todo a Kant y a Goethe. En 1878 concurrió con su esposa al estreno de El Anillo del Nibelungo de Wagner, y esto encendió en él una gran pasión tanto por la música como por las doctrinas de Wagner. En 1882 busqué cómo se pronunciaba, y no sé cómo le voy a decir, Bayreuth, era algo así en la pronunciación que me daba, pero me la olvidé. Así que le vamos a decir Bayreuth o algo así, y cada uno que la escuche como corresponda. Donde escuchó Parsifal 3 veces y quedó fascinado con la teología mística de la obra. Ahí se enroló en la Sociedad Wagner, que había sido formada ese año, luego de la muerte de Wagner, y ayudó a fundar un diario francés dedicado a Wagner, y se volvió cercano a Cosima Wagner, que era la segunda esposa del maestro, que era la hija de Liszt, además, y que lideraba este culto que originalmente estaba alimentado por las teorías de Gobineau, y que ahora estaba creciendo hacia la glorificación teutónica y el antisemitismo. Le iban agregando. Pero Liszt también era antisemita, no. No sé, pero su hija sí. Yo hasta Wagner lo sacrifico, pero lo cancelo a Wagner, pero a Liszt ya me da un poco más de pena. Bueno, Chamberlain era un devoto directamente de Wagner. En 8 años escribió 4 libros sobre Wagner y docenas de artículos, y después se divorció para casarse con la hija menor de Wagner. En 1908 se divorció de esa mujer con la que había ido a ver Parsifal 3 veces, y se casó con Eva Wagner. En 1889 se había mudado a Viena para hacer un doctorado en fisiología vegetal, y recomenzó sus experimentos en la medición del movimiento de fluidos en plantas. Él lo que sostenía era que no había una explicación mecanicista posible de cómo la savia sube en las plantas, y que por lo tanto había que asumir fuerzas vitales involucradas. Y acá vemos un caso claro de biología no materialista, digamos, que recurre a la explicación por medio de fuerzas vitales no mecánicas, no físicas. Igual creo que nunca terminó su tesis doctoral, pero bueno, esa era la idea con la que trabajaba.
A continuación comenzó la composición de su obra principal, que es este libro que habíamos mencionado, que es Las bases del siglo XIX, que Richards lo describe como un fárrago de sentimiento goetheano, epistemología kantiana, misticismo wagneriano y antisemitismo ario. Una belleza debe ser. Mientras Gobineau sostenía que las razas originalmente son puras y tienden a degenerar por mezcla, Chamberlain decía que la pureza de la raza se logra luego de un tiempo, pero que una vez lograda sí corre peligro si se mezcla. Su noción de raza era muy vaga. Los griegos, los romanos, los iraníes, los chinos, los ingleses, los franceses y los arios, por ejemplo, son ejemplos de razas. Y la adjudicación de que algo depende o no de una raza, de que algo pertenece o no a una raza, depende de la intuición solamente. No hay utilización de mediciones, como mediciones de cráneo y ese tipo de cosas que se hacían en la época, ni de ningún tipo de parámetro objetivo. Simplemente es una cuestión intuitiva decir que alguien es iraní, griego, o judío o ario. Es ambiguo también respecto del origen del ser humano, limitándose a señalar que la historia testificaba que los seres humanos siempre existieron, y catalogado de fantasía pseudocientífica la idea de que el ser humano desciende de antepasados similares a los simios. Esto es muy importante porque es muy antidarwiniano esta persona que es muy influyente en Hitler. Para Chamberlain, las dos principales razas que lograron pureza y la mantuvieron son los arios y los judíos. Con los judíos era ambiguo porque a veces, según Richards, hablaba de los judíos como si fueran una raza pura, y a veces hablaba de lo que llamaba el judío mestizo, que era el que traía todas las desgracias. Los arios, encarnados actualmente en los alemanes, son los portadores de la cultura, la ciencia y las artes, y esto textual de él es muy, muy lindo. En general son grandiosos, de ojos celestialmente radiantes, cabellos dorados, con cuerpos de gigantes, musculatura armoniosa, cráneo alargado y semblante altivo. Pero admitía que en los casos particulares podían tener el pelo oscuro, ojos marrones y estatura baja. Pero el tipo ideal era ese, que describía de esa manera. Por dentro eran así. Dedicó 135 páginas continuas de su libro para describir a los judíos. Señaló a sí mismo que había certeza de que Cristo no era judío porque no cumplía con estas características que tenían los judíos. Y esta es una idea, la idea de que Cristo no era judío es una idea que Hitler toma directamente de Chamberlain. A lo largo del libro, esto que les decía, vacila entre hablar de los judíos como raza pura y como judíos mestizos, y dice que los judíos mestizos son materialistas, legalistas, de imaginación limitada, intolerantes, fanáticos y con una tendencia a los esquemas económicos utópicos, entre ellos el marxismo. La misma existencia de los judíos es un pecado, decía Chamberlain, una transgresión a las santas leyes de la vida, y ni siquiera mezclarse con sangre alemana puede mejorarlo. Chamberlain usa con frecuencia el tropo de la lucha racial. La frase usualmente identificada con Darwin, la lucha por la existencia, aparece 8 veces en el libro de Chamberlain, y la palabra lucha, Kampf, aparece 112 veces, pero no tiene absolutamente nada que ver con Darwin, cuya concepción Chamberlain rechaza completamente, comparándola con la desacreditada teoría del flujisto. No solo rechaza la selección natural, sino que rechaza por completo la evolución de las especies y considera que Kant la refutó por adelantado. Chamberlain escribió a Cosima Wagner. Me gusta la idea de refutar teorías que todavía no existen. Sí, sí. La otra vez escuché a un crítico de cine decir que en la Edad Media ya se lo había refutado a Darwin. Está bueno. Sí, ese fue más atrás todavía. Chamberlain escribió a Cosima Wagner, a la viuda de Wagner, sobre la teoría de Darwin. Este absurdo espeluznante envenena no solo las ciencias naturales, sino todo el pensamiento humano. El darwinismo reina en todas partes, corrompiendo la historia y la religión. Conduce a la idiotez social, degrada el juicio acerca de los hombres y las cosas. O sea, esto decía la principal influencia intelectual de Hitler, probablemente. Siguiendo a Cuvier, a Goethe y a Kant, sostenía que solo existían 2 formas arquetípicas de plantas y 8 formas arquetípicas de animales, y que éstas no podían convertirse unas en otras. El racismo y la idea de lucha de razas de Chamberlain, por lo tanto, no debe nada a Darwin y a Haeckel, y sí debe mucho a Gobineau, a Kant, a Goethe y a Wagner.
Bueno, la relación entre Chamberlain y Hitler. El racismo de Hitler deriva de varias fuentes, particularmente, dice Richard, del caldeado ambiente político de Viena durante su juventud, pero en Mein Kampf, si bien las fuentes son varias, la principal es Chamberlain. Hitler habría encontrado este libro de Chamberlain, las bases del siglo XX, entre 1919 y 1921 en la biblioteca del Instituto Nacional Socialista de Múnich, y poco después conoció a Chamberlain en persona en Bayreuth. Chamberlain se mudó a Bayreuth en 1909, luego de casarse con la hija menor de Wagner, y allí ayudó a organizar las finanzas del Festival Wagneriano, que se hacía todos los años, y a editar un periódico que básicamente se dedicaba a artículos acerca del arte de Wagner y hacer observaciones acerca de la perfidia de los judíos. Era como los dos temas principales del periódico. En 1923, Hitler viajó a Bayreuth a un mitin político. Él ya era líder del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, y una vez en la ciudad fue invitado por la familia Wagner al santuario del maestro, y allí Chamberlain conversó extensamente con Hitler durante 2 días, y quedó tan impresionado que luego le escribió una larga carta que Hitler nunca olvidó y a la que hizo referencia en varias ocasiones. Y la carta tiene un fragmento muy lindo que es este. Chamberlain le dice a Hitler: usted ciertamente no es como me lo habían descrito, es decir, un fanático. Yo diría que es más bien lo opuesto a un fanático. Un fanático sobrecalienta la cabeza, mientras que usted entibiece el corazón. Que Alemania en esta hora de su mayor necesidad haya parido un Hitler es una muestra de su esencia vital. O sea, es el tipo que le escribió una carta a Hitler diciendo: vos no sos un fanático, Adolf, vos me entibieces el corazón. En ocasión del cumpleaños 35 de Hitler, cuando ya estaba en prisión Hitler, Chamberlain publicó una carta abierta donde decía que, a diferencia del resto de los políticos, Hitler amaba ardientemente al pueblo alemán, y que este era el punto central que articulaba todas sus ideas políticas, económicas, su oposición a los judíos y su batalla contra la corrupción de los valores. Luego de la liberación de su liberación, Hitler lo visitó en varias ocasiones, y finalmente, cuando Chamberlain murió, Hitler concurrió a su funeral. Y ya durante la guerra, Hitler recordó con gratitud el primer encuentro que habían tenido, y la carta, y las visitas en la cárcel. Mein Kampf, el libro de Hitler. En noviembre del 23, Hitler organiza un golpe e intenta derrocar al gobierno municipal de Múnich con la esperanza de despertar a las masas y marchar hacia Berlín. Fracasa miserablemente este golpe, que es conocido como el putsch de la cervecería, porque se juntaban en cervecerías en las que Hitler declamaba ante sus seguidores. Y Hitler y su lugarteniente Rudolf Hess fueron sentenciados a 5 años de cárcel. Rudolf Hess, que es el ídolo de Charles Manson. Ese es un dato de color negro, pero Manson estaba orgulloso de que finalmente había superado el tiempo en la cárcel, el récord de Hess. Hess estuvo preso desde antes de la guerra porque lo capturaron los británicos en un vuelo misterioso que hizo hacia Inglaterra. Pero bueno, ya nos debíamos mucho. Después googleenlo y vean la carita que tenía. La sentencia se cumplió en una cárcel de mínima seguridad, donde se le permitió visitas ilimitadas, libros ilimitados y hasta tener a su perro. Hitler decía que esta época había sido para él educación superior a expensas del Estado. Solía ser visitado por Alfred Rosenberg, que dirigía el partido en ausencia de Hitler, que es este filósofo cercano a él que les había mencionado antes. Y Rosenberg estaba completando su propio libro, El mito del siglo XX, que era un intento de secuela del libro de Chamberlain. En 1924, Hitler comienza a escribir Mein Kampf. Inicialmente lo llama 4 años y medio de lucha contra la mentira, la estupidez y la cobardía, pero finalmente lo acorta a Mi lucha. Es muy interesante esto porque también es la reminiscencia darwiniana que tiene el título Lucha. En realidad, en el título ampliado era la lucha de él contra la mentira, la estupidez y la cobardía, que además, bueno,
lo que él identificaba como mentira, estupidez y cobardía era bastante polémico también. El libro, dice Richards, es una melange de episodios autobiográficos, teorías raciales, declaraciones acerca de la necesidad de expandir Alemania y exhortaciones a restaurar el honor y el poder de la nación. Todo esto sazonado con ataques a los supuestos traidores de Alemania, que son los judíos, los capitalistas y los bolcheviques. Porque en esta época en Alemania, luego del desastre de la Primera Guerra Mundial y del Tratado de Versalles y todas las repercusiones políticas y económicas de estas situaciones, comienza a surgir con fuerza la idea de que la guerra se perdió por lo que se llama la teoría de la puñalada por la espalda, por una puñalada por la espalda que los judíos, los bolcheviques y ciertos capitalistas le dieron al pueblo alemán que estaba ganando la guerra. Hitler era uno de los que sostenía esta teoría de la puñalada por la espalda. El primer volumen de Mein Kampf se publica en 1925, con Hitler ya liberado, luego de cumplir 7 meses de sentencia. Lo habían condenado a 4 años, creo que dije. A los 7 meses lo liberan de esto que además fueron como vacaciones para él. Y el segundo volumen aparece en 1926. Varios autores consideran, varios autores, estos autores conservadores que habíamos mencionado antes, consideran que Mein Kampf expresa una teoría racial que proviene directamente del origen de las especies, o al menos de Haeckel. Pero ni Darwin ni Haeckel son nombrados en todo el libro, no hay ninguna mención. La única referencia científica del libro, el libro se apoya científicamente en Chamberlain, que, como ya vimos, era totalmente antidarwiniano. Hitler tampoco usa los términos alemanes para referirse a la teoría de la evolución, los términos usuales que se usaban en alemán para referirse a la teoría de la evolución darwiniana, ni ninguna otra palabra similar. En los libros de Weikart, dice Richards, aparecen varios pasajes en inglés que contienen la palabra evolución, pero dice Richards que Weikart ha jugado un truco astuto, que es traducir el término, que no sé cómo se pronunciará en alemán, Entwicklung, como evolución, que es un término que durante una parte del siglo XIX se tradujo algunas veces como evolución, pero que su uso común y luego más extendido se refiere a desarrollo, y en biología se utiliza especialmente para el desarrollo embriológico. Y sí hay una palabra compuesta que comienza con esta palabra, que se utilizaba para desarrollo, que sí significa evolución, pero esa palabra no aparece en ningún momento. Y ahora Ezequiel la va a pronunciar. No, eso lo voy a dejar para que lo pronuncie cada uno en su casa. Y además, Hitler usa esta palabra que Weikart traduce como evolución. Hitler lo usa en contextos en los que obviamente no significa evolución darwiniana. Por ejemplo, cuando habla de desarrollo industrial, utiliza esa misma palabra. Hay solo 2 menciones de Hitler a la teoría de la evolución, de las que haya registro, y ninguna es en Mein Kampf. ¿Podría ser, se pregunta Richards, que la teoría racial de Hitler tenga deudas con la teoría de Darwin, a pesar de que no haya rastros verbales? Podría ser. O sea, ya descartamos los rastros verbales. No se encuentran. Bueno, las 3 características, recordemos, polémicas de Richards de la teoría darwiniana, era lo de la jerarquía racial, lo de la descendencia con modificación y que los seres humanos descienden de antepasados similares a los simios, y lo de que la selección natural es la herramienta principal que explica las transiciones. Tanto Hitler como Darwin, dice Richards, creían en una jerarquía de razas, pero ese no es un indicador confiable de influencia, ya que, como vimos, la idea era ubicua tanto entre intelectuales como en el sentido común popular, y se encontraba presente de una manera muy fuerte en Chamberlain, cuya influencia en Hitler, de cuya influencia en Hitler no hay ninguna duda. Si vamos al tema de la descendencia con modificación, no se encuentra nada en Mein Kampf que remotamente se parezca a esto. Y fuera del libro existe una grabación de 1942 en la que Hitler rechaza expresamente la idea de que los seres humanos desciendan de otros animales. Cuenta en esa grabación que leyó un libro sobre los orígenes del ser humano, al cual no menciona, y que suele pensar mucho en la cuestión,
y señala que los antiguos judíos, ya tanto decir judíos se me mezclan, dice que los antiguos griegos y egipcios cultivaban ideas de belleza parecidas a las nuestras, y que esto indica que no eran muy diferentes a nosotros a pesar de todo el tiempo que pasó. O sea, Hitler estaba pensando en una evolución en una escala de 2000, 2500 años. Pero bueno, para él esto era una prueba que los griegos y los egipcios fueran en cierta forma parecidos a nosotros, era una prueba de que no había evolución. Y a continuación discute la teoría del mundo de hielo. Esto me resultó muy interesante también, no lo conocía. La teoría del mundo de hielo, que es de un tal Hans Horbinger, que era un ingeniero y astrónomo amateur, que tenía una teoría que le fue revelada en un sueño, que básicamente partía de la idea de que las estrellas, no sé si todas, pero muchas estrellas son de hielo. Ya arrancamos mal. Entonces, una estrella de hielo chocó contra otra. Esto generó una explosión que generó varios sistemas planetarios, entre ellos el nuestro, y la Tierra, desde ese momento, tenía una gran cantidad de lunas que eran de lunas de hielo. Y periódicamente esas lunas iban chocando contra la Tierra, generando catástrofes. Hace aproximadamente 10.000 años, una de esas lunas, según este hombre, chocó contra la Tierra, causando una era de hielo. Y estas ideas de este hombre fueron ampliadas luego por otros catastrofistas que le agregaron la creencia de que tras la colisión, la civilización aria original se refugió en el Tíbet y que cuando el planeta comenzó a calentarse de nuevo, bajaron de las montañas y restablecieron la civilización. Y esto no solo es una curiosidad como una teoría muy, muy loca y linda en su demencia, sino que pasó a la parte práctica porque el jefe de las SS, Himmler, envió un equipo de investigación al Tíbet para intentar recuperar los restos de esa civilización aria. O sea, hasta ese punto estaban comprometidos con esto. No era simplemente una especie de mito de creación que usaban para agitar políticamente, sino que los tipos fueron al Tíbet a buscar la civilización aria perdida que el demente este había dicho que había ahí. Karl Rödel, profesor de geología y de paleontología, un científico importante alemán de la época, sostuvo que la teoría del mundo de hielo no era una mera hipótesis cosmológica, sino que era una cosmovisión alemana complementaria del nacionalsocialismo. Hitler, por su parte, indicó que la teoría del mundo de hielo era la única que explicaba la sofisticación de las civilizaciones griegas y egipcias, que resolvía su problema de por qué no habían evolucionado en 2000 años, y planeó un museo que nunca se llegó a realizar, en el cual celebraría a Horbiger junto a Ptolomeo y Kepler. Por lo menos no era geocentrista, pero bueno. Esta teoría, con la teoría del mundo del hielo, con su multitud de catástrofes, obviamente no habría tenido sentido para Darwin y para Haeckel, que estaban comprometidos con el gradualismo y con el uniformitarianismo de Lyell, y que se llevaba muy mal con esta idea de que los cambios se iban produciendo por choques de lunas de hielo contra el planeta. Y con cierta razonabilidad, ¿no? No hay que ser uniformista. Además. Es como matar un mosquito con un tanque de guerra. Bueno, y Weikart se defiende de estas cosas que marca acá Richards, diciendo que ese pasaje donde Hitler rechaza la teoría de la evolución no es característico de Hitler, y en su lugar prefiere citar un discurso de 1933 en el que Hitler dice: el abismo entre la más baja criatura de las que es posible llamar humanas y nuestras razas superiores es más grande que el que existe entre el tipo más bajo de hombre y el tipo más alto de simio. Weikart entiende que esta frase borra la distinción bíblica entre el hombre y otras criaturas y que, por lo tanto, indica una aceptación de la teoría de la evolución. O sea, si las cosas que dice Richards por ahí algunas nos parecen criticables, bueno, Weikart dice esto. De esta frase saca esta conclusión.
Pero que Hitler, dice Richards, que Hitler cree en una jerarquía racial no es ninguna novedad, obviamente, y no implica que Hitler crea en ningún tipo de transmutación de las especies. Y que además, esta misma frase la podría haber dicho cualquier esclavista cristiano predarwiniano que consideraban a los esclavos negros como extremadamente abajo en la jerarquía y sin embargo consideraban que eran humanos. Y Richards dice que esta frase de Hitler parece ser un parafraseo de Gobineau, que era antidarwiniano, y que decía: la variedad negra es la más baja y se encuentra en el último peldaño de la escalera. Las preocupaciones raciales que abundan en Mein Kampf no tienen nada que ver con la transmutación de las especies, sino con su opuesto, con la pureza. Hitler sostenía que la tendencia a la pureza racial caracterizaba a todos los organismos vivos, y esto se veía ejemplificado para él en la estabilidad y la uniformidad de las especies. Decía Hitler: la consecuencia de esta pureza racial, que es característica de todos los animales en la naturaleza, es no solo la tajante separación externa de las razas, sino también la uniformidad de la esencia de cada tipo. El zorro es siempre un zorro, el ganso un ganso, el tigre un tigre. Para un darwiniano, en cambio, no puede haber una esencia de cada tipo, obviamente, y el zorro no siempre fue un zorro, etc. No puede esperarse que lo siga siendo siempre tampoco. Este fijismo es la total antítesis de la teoría darwiniana y se opone al principio de divergencia de Darwin, según el cual hay una tendencia de las variedades y especies a la diversificación, opuesta a la tendencia a la homogeneización en la que creía Hitler. Hitler, siguiendo a Gobineau y a Chamberlain, consideraba que la sangre de los arios no podía ser mejorada, solo podía ser degradada si se mezclaba. En una línea que refleja la afirmación de Chamberlain de que la mera existencia de los judíos es un pecado, Hitler declaró que la mezcla racial es un pecado contra la voluntad del Creador eterno. No un pecado, dice Richard, contra la teoría de Charles Darwin. Para Hitler, la regeneración del primitivo pueblo alemán al que quería volver y la eliminación de la contaminación de la sangre sería posible a partir de una reserva de elementos racialmente puros y de un cese en la bastardización. O sea, Hitler claramente buscaba un regreso a un pasado ideal, no una transformación evolutiva. Y lo buscaba mediante el cese del cambio y de la mezcla. No lo buscaba mediante intentar dirigir esa evolución, sino simplemente como un regreso a las esencias por la interrupción de un proceso. Bueno, el tema de la lucha por la existencia. Muchos autores que intentan conectar a Darwin con Hitler se enfocan en la idea de lucha como si Hitler estuviera haciendo referencia al principio darwiniano de lucha por la existencia. El mismo título del libro, Mi lucha no es darwiniano, como ya comenté recién, el libro era 4 años y medio de lucha contra las mentiras, la estupidez y la cobardía. El conteo de palabras muestra que Hitler estaba obsesionado con la idea de lucha. El término aparece 266 veces en las primeras 300 páginas. Dice en alguna parte del ensayo Richards que incluso por casualidad podría haber dicho lucha por la existencia porque estaba obsesionado y decía lucha todo el tiempo. Darwin usaba la idea de lucha para explicar la evolución de las especies y Hitler negaba la evolución. Entonces, dice Richards, obviamente no puede ser la misma idea, la idea darwiniana, o cumplir el mismo rol, por más que sea un lenguaje similar. Examinemos, dice Richards, el rol del concepto de lucha en Mein Kampf y en el nunca publicado segundo libro, que es una continuación de Mein Kampf que nunca se publicó. La frase que se usa en la traducción alemana del origen de las especies es Kampf am Dasein, y Hitler usa esta frase 2 veces en Mein Kampf. 2 veces en un libro en el cual la palabra Kampf aparece en casi todas las páginas. Aparece esta frase en el contexto de la preocupación de Hitler por la reducción de la natalidad alemana debido a la escasez de tierras. El argumento de Hitler, tal como lo expone Richards, es muy raro. Richards dice que es raro. Yo hasta me parece raro que sea así. Desconfío un poco de Richards, pero no sé, bueno, igual.
Hitler estaba bastante loco, así que no sé. El argumento de Hitler era que si los alemanes se mantenían dentro de sus fronteras, entonces debía restringirse la propagación y la compasión por esta escasez de población requeriría que se preserve incluso a los débiles. No tiene mucha lógica, pero bueno, eso es lo que dice. Mantener las fronteras permitirá a los débiles sobrevivir y en lugar, dice textual de Hitler, en lugar de la lucha natural por la existencia que deja vivir solamente a los fuertes y los saludables. Los bárbaros, por su parte, tomarán la tierra que no esté usada. Por lo tanto, los alemanes deben apropiarse del área que necesitan para vivir, el Lebensraum. No sé si recuerdan que esto es una parte muy importante de la doctrina de Hitler, de antes incluso de asumir el poder, la idea del espacio vital alemán, que para él incluía Polonia, bueno, Europa del Este, parte de la Unión Soviética. Es el plan que intentó, el plan que lo llevó a la guerra, digamos, y el plan cuya coronación iba a ser la invasión a Rusia. Lo raro es que digamos, el espacio acotado te disminuye la lucha por la existencia, ¿no? Claro, eso es lo que dice Richard también, como que no tiene sentido eso. Richard dice, esto no tiene sentido desde el punto de vista darwiniano, porque si las condiciones de vida se ven restringidas a fronteras cerradas, los más aptos son los que sobrevivirán, y si las condiciones se ven relajadas porque hay lugar para todos, sobrevivirán todos, incluso los más débiles. Pero ¿será que está pensando en la expansión con guerra? Supongo, ¿no? Posiblemente. No sé qué tan explícito era en Mein Kampf sobre la guerra Hitler, pero en la práctica terminó siendo lo que ya todos saben. Luego observa que los judíos pueden haber convencido a los alemanes, siempre hay algún lugar para echarle la culpa a los judíos. Los judíos habrían convencido a los alemanes de que la humanidad puede manipular la naturaleza para desarrollar tierras dentro de las fronteras y hacer superflua esta lucha por la existencia. Pero a esto responde Hitler que la humanidad se hace grande a través de la lucha eterna y que en la paz eterna el hombre se reduce a nada. La mayoría de estas expresiones... Claro, lucha por la existencia parece ser lucha para expandirse. Claro. No la individual. Claro, sí, no es lucha entre ellos, sino es ir a matar a los polacos, a los rusos y todo se cruza. La mayoría de estas expresiones, dice Richards, salvo una, provienen casi textuales de Chamberlain, no de Darwin. Su segundo libro, el segundo libro, contiene un breve mito de creación en el que Hitler describe a las fuerzas de la naturaleza luchando unas con otras para producir la Tierra, en una descripción que dice Richards que es evidentemente wagneriana. Y a continuación dice, la historia del mundo antes de la aparición de los humanos era una representación de eventos geológicos. Más tarde el hombre se volvió visible para sí mismo y bajo el concepto de historia del mundo pasó a entender la representación de su propio desarrollo. Este desarrollo está marcado por la eterna lucha del hombre contra otros hombres. La política es en realidad la continuación de la lucha por la vida de un pueblo. Esto a los que son del palo de filosofía probablemente les sonará porque es bastante hegeliano. Acá la influencia, dice Richards, es de un historicismo hegeliano combinado con cierto color wagneriano en las batallas y la lucha entre los elementos y ese tipo de cosas. Hitler se identificaba a sí mismo como uno de los protagonistas de la historia universal hegeliana. Hegel ponía a Alejandro Magno, a Julio César y Napoleón como protagonistas de la historia, que son individuos a través de los cuales actúa el espíritu del mundo para hacer avanzar la historia, y Hitler se metía en ese grupo. Él consideraba que era parte de ese grupo hegeliano. Tanto para Hegel como para Hitler, el desarrollo histórico es un proceso que es en última instancia racional, en el cual el espíritu, en una frase de Hegel, el espíritu se encuentra en una dura e incesante lucha consigo mismo. La visión de Hitler se ve reforzada acá por
por la influencia de Chamberlain también, que dice, la lucha en la cual el material humano más débil es erradicado fortalece a los fuertes. La lucha por la vida fortalece a los más fuertes mediante la eliminación de los débiles. Dice Chamberlain que en una tierra pacífica solamente puede darse lugar a la mediocridad cultural. Que una tierra así nada sabe de la dura lucha por la existencia. O sea, acá el que usa la expresión lucha por la existencia es Chamberlain, diciendo cosas muy parecidas a las que dijo Hitler. Y dice eso, compárese esta frase con la de Hitler, la dura lucha por la existencia. Bueno, una frase muy similar. Hitler no está reciclando a Darwin, sino que está imitando a Chamberlain. Ni Hitler ni Chamberlain concibieron como meta de la lucha la transformación biológica de la raza en algo diferente, al contrario, buscaban la forma de preservar la pureza a través de la lucha. El siguiente punto es el antisemitismo, la fuente política del antisemitismo de Hitler. Porque bueno, está la cuestión de Darwin no era antisemita, y supuestamente, de acuerdo a estos autores, el antisemitismo viene del darwinismo, entonces hay que ver de dónde vino realmente el antisemitismo de Hitler, más allá de la atmósfera general, ¿no?, de que vimos que estaba bastante arraigado. Gobineau Chamberlain y con un poco de Hegel apuntalaron las ideas de Hitler, pero cuando Hitler llegó a ellos ya era antisemita, dice Richards. En Mein Kampf, Hitler identifica dos figuras políticas que lo transformaron en un apasionado antisemita. Hitler dice que él, cuando llegó a Viena, cuando era estudiante de arte a los 18 años, no sabía nada acerca de los judíos y él pensaba que los judíos eran meros alemanes, así lo dice. Y que después ahí en Viena se empezó a enterar de supuestamente lo malignos que eran los judíos. Las dos figuras que lo transformaron en antisemita son Karl Lueger, que era un poderoso empresario de prensa y alcalde de Viena, y George Schönerer, miembro del Parlamento austríaco y líder del partido pangermano, que buscaba unificar todas las zonas de habla alemana en una confederación política, que es una idea que después está en Hitler, que es esto del espacio vital hacia el este se combina con esto, con todas las zonas de población alemana que había fuera de lo que era políticamente Alemania. Estos dos políticos tenían mucha presencia en Viena y mucho poder cuando Hitler era el estudiante. Bueno, Hitler dice que llega a Viena y que se encuentra con esta ciudad que está inundada de panfletos antisemitas, que él no entendía nada. Lueger era católico. Aparentemente, dice Richards, su antisemitismo se debía mucho a conveniencia política. No era un tipo que estuviera tan apasionado con sinceridad con el antisemitismo, pero en esa época se ve que le rendía rédito político y tenía un periódico que era vehementemente antisemita. Y Hitler dice que Lueger fue el que causó su primer cambio de opinión respecto al antisemitismo y que fue uno de los cambios de opinión más importantes que él tuvo durante toda su vida. Schönerer era aún más antisemita que Lueger. En Mein Kampf, Hitler los compara y dice que en ese momento Schönerer le parecía el mejor y más fundamental pensador respecto de los problemas principales, pero que más tarde llegó a la conclusión de que el otro era el teórico más razonable. Entonces, estas dos figuras son las que llevaron a Hitler a formar su antisemitismo, y reconocido por él, y encaja con todos los estudios históricos acerca de cómo Hitler se fue formando. O sea que Darwin en esta tuvo menos que ver que en las otras incluso. Ética y darwinismo social. Aunque las ideas raciales de Hitler no sean darwinianas, dice Richards, quizá nos queda la posibilidad de que sus ideas éticas hayan derivado de Darwin, como sugiere Weikart en Hitler's Ethic. ¿En qué consiste la teoría ética de Darwin? En el origen del hombre, argumenta que el comportamiento ético tiene sus raíces en los instintos sociales de cuidado parental, cooperación y bienestar comunitario, y que estos son instintos altruistas, que una vez que los protohumanos desarrollaron suficiente inteligencia y memoria, comenzaron a hablar, pudieron codificar estas reglas de comportamiento, emergiendo así la conciencia moral humana en el grupo,
y que los grupos protohumanos más altruistas habrían tenido una ventaja sobre los menos altruistas y por eso habrían proliferado, que es la clásica explicación de selección de grupo de Darwin. Si bien al principio el altruismo alcanzaría solamente al grupo más cercano, con el desarrollo de la ciencia y la cultura los humanos llegarían a ver a todos los seres humanos como sus hermanos, reconociendo que las distinciones de color, forma de la cabeza y otras características raciales son marcas superficiales. Acá está lo que decía Santiago de lo racial como marcas superficiales en el origen del hombre. Esta idea de Darwin acerca de un círculo moral que se va ampliando constantemente, que es inclusivo, contrasta con la virulenta hostilidad de Hitler hacia las razas no arias. Además, la teoría de Darwin va en contra de la asunción de que las razas son permanentes. Muchos académicos, como decíamos antes, han descrito a Hitler como un darwinista social. Este es un término vago. Es claro que Darwin no era un darwinista social. Está ya fuera de toda polémica que no se puede decir que Darwin lo fuera, a pesar de que lamentablemente su nombre quedó pegado ahí. Y Richards dice que es muy vago y opaco este término, pero que hay 6 características que él considera que son las que tienen en mente los académicos cuando hablan de darwinismo social. ¿Qué sería? Que las razas humanas forman una jerarquía, que las leyes de la naturaleza se aplican igualmente a humanos y animales, que existe lucha entre grupos humanos, que conociendo las leyes de la naturaleza y los humanos pueden controlar esa lucha y utilizarla para beneficio de las razas superiores, que la raza superior tiene moralmente permitido vigilar a su propio grupo y eliminar a los física e intelectualmente inferiores y promover a aquellos con características hereditarias benéficas, y que la raza superior puede restringir el comportamiento de las razas inferiores e incluso exterminarlas. Estas 6 características que usualmente caracterizan a los eugenicistas de la primera parte del siglo XX parecen capturar también el racismo de Hitler. O sea, Richards no tendría problema con decir que Hitler es en cierta forma un darwinista social, por más que el término darwinismo social sea desafortunado. Pero, dice, con cambios menores, las mismas características se pueden aplicar a Aristóteles, por ejemplo, que no tenía objeciones morales hacia la esclavitud y que asumía la superioridad natural de ciertos grupos. Y también los esclavistas del sur de Estados Unidos, por ejemplo, habrían coincidido con estas ideas. Para Richards, a Darwin lo alcanzan las primeras 4 proposiciones, pero no las 2 últimas. O sea, no lo alcanzan la idea de que hay una raza superior que tiene moralmente permitido vigilar a su propio grupo, eliminar a los físicamente e intelectualmente inferiores, y que la raza superior puede eliminar también o controlar a las razas inferiores. Confrontado con la pregunta de si sería beneficioso a largo plazo evitar que los débiles se reproduzcan, Darwin objetó: debemos cargar sin quejas los indudablemente malos efectos de la supervivencia y propagación de los débiles, porque si dejáramos de darles nuestra ayuda y simpatía, esto provocaría el deterioro de la parte más noble de nuestra naturaleza. O sea, la parte de eliminar a los débiles tampoco está en Darwin. Entonces, podría llamarse a Hitler darwinista social, pero Darwin no es un darwinista social. El mote es engañoso y no debería implicar ninguna conexión con Charles Darwin. El último punto que toca es uno que es muy interesante y que es el de si la comunidad biológica del régimen nazi era darwiniana. Porque ya descartadas todas las hipótesis anteriores, está la posibilidad de que Hitler, aún no siendo él un darwiniano, haya fomentado un régimen científico darwiniano en materia de raza. Dice Richards que sin duda hubo darwinistas de alto nivel en la Alemania nazi, pero porque los hubo en toda Europa en ese momento y porque todo país que tenía una ciencia más o menos desarrollada tenía darwinistas. Algunos darwinistas, como Ernst Lehmann, intentaron argumentar a favor de una biología alemana alineada con las metas del partido nazi, pero en este caso, por ejemplo, a Lehmann no le fue permitido afiliarse al partido nazi, fue rechazado. O sea que quería, pero no pudo hacer este encuentro entre darwinismo y nazismo.
Y la pregunta es, dice Richards, si el Partido Nacional Socialista respaldó a la ciencia darwiniana. En 1940, Konrad Lorenz se quejó de que en las escuelas de la Alemania Nacional Socialista muchos todavía rechazan el pensamiento evolutivo y la teoría de la descendencia. Lorenz, que en ese momento probablemente era nazi, bueno, se quejaba de que sus compañeros nazis rechazaban el pensamiento evolutivo. Más fuerte aún como evidencia de que el darwinismo carecía de respaldo oficial es la que proviene de la revista científica, la principal revista científica de la época, que además desde 1937 era órgano oficial del partido nazi. Creo que se funda en el 34 o algo así, y a partir del 37 ya es órgano oficial del partido, y que se llama Revista de todas las Ciencias Naturales. O sea que si eras científico o filósofo en la Alemania nazi, tenías que mandar a publicar ahí a la Revista de todas las Ciencias Naturales. Esta revista tenía como objetivo purgar la actividad científica de las influencias judías y establecer una ciencia aria. En una ocasión, Heisenberg tuvo que escribir en la revista para defender a la física moderna, que era acusada de ser incompatible con la ideología nacionalsocialista, por ejemplo. El tono de la revista quedó establecido en el primer artículo, de su primer número, que estuvo a cargo de un filósofo, que es Kurt Hildebrand, que también era editor de la revista, y que escribió este artículo que se llama Positivismus und Natur, en el cual respondía un artículo del físico Pascual Jordan, que había dicho que el positivismo era el método de la ciencia y había abogado por un abandono de la metafísica. Hildebrand objetó que esta forma de pensar reducía la conciencia a un mero mecanismo y no reconocía que los fenómenos naturales dependen de un espíritu creativo, como enseñaban Goethe y Nietzsche. Señaló que la biología inglesa y mecanicista de Darwin había recibido un golpe letal con la nueva teoría de la herencia. ¿Qué quería decir exactamente con nueva teoría de la herencia? Dice Richards que no queda claro, en el artículo no lo explicita, pero que es posible que se refiera a la teoría de la mutación de Hugo de Vries, un autor que murió en 1935, que sostenía que las macromutaciones y no el cambio gradual era lo que daba lugar a nuevas especies. Hildebrand también sugirió que había una especie de elan vital detrás de esas transiciones, o sea, les metió un poco de vitalismo también. En el volumen 3 de la revista, Hildebrand proclamó: nuestra moderna teoría de la herencia pone en peligro las asunciones fundamentales de Darwin. En el volumen 4 de la revista, Hans Driech argumentó que los cambios de las especies no podían explicarse por mecanismos darwinianos, sino que requerían la postulación de una entelequia vital similar a la concebida por Aristóteles. Uno de los editores de la revista, Ernst Bergdold, afirmó que el principio de selección darwiniano era típico del ambientalismo pasivo declamado por los judíos liberales. Y en una disputa entre un antropólogo darwiniano y uno antidarwiniano que hubo en la revista, Bergdold dio su apoyo a este último, que era Max Westhofer, que decía haberse visto obligado por la evidencia a rechazar a Darwin y construir una nueva teoría acerca del origen humano. Decía que había sido darwiniano en un momento y que la evidencia lo había llevado a rechazar. Günther Herbst, zoólogo y oficial del Departamento de Política Racial del partido, rechazó completamente la idea de que las teorías darwinianas tuvieran algo que ver con el nacionalsocialismo. Walter Grob, que era titular de este Departamento de Política Racial, consideraba que el partido no debía comprometerse con doctrinas acerca de la evolución humana, las cuales con frecuencia se encuentran todavía impregnadas de formas de pensar hegelianas, formando parte de ideas materialistas. Y rechazar a Haeckel obviamente era rechazar a Darwin. El rechazo de las ideas de Haeckel quedó sellado en 1935 cuando se prohibió por inapropiado para la formación y educación nacional socialista todo material o individuo que abogara por el superficial iluminismo darwinista.
Como vemos, el darwinismo no solo no ocupó un lugar especial en la comunidad biológica del nazismo, sino que además fue totalmente rechazado por los científicos y filósofos más cercanos al partido y por su órgano oficial. Weikart sostiene que el materialismo darwiniano es lo que llevó a la perniciosa moralidad del nazismo, pero como hemos visto, el nazismo rechazó a Darwin en su revista científica, justamente por considerarlo materialista. Conclusión. Las conclusiones que saca Richards de todo esto, pues un repaso muy básico de todo lo que hemos visto. Hitler y los biólogos nazis sostenían ideas acerca de la jerarquía de razas que eran ubicuas en la época y muy anteriores a Darwin. Hitler explícitamente negaba la evolución de las especies, rechazando de manera total que la raza aria descendiera de ancestros simiescos. La mayoría de los biólogos nazis comprometidos con el partido rechazaban el darwinismo. La expresión lucha por la existencia utilizada por Hitler no deriva de Darwin, sino de Houston Stuart Chamberlain, que era un reconocido antidarwiniano. No hay ninguna evidencia que vincule el antisemitismo de Hitler con alguna lectura darwiniana, y Hitler mismo señala que las fuentes políticas de su antisemitismo son estos dos políticos vieneses, como ya vimos. Los biólogos nazis rechazaban el materialismo y el mecanicismo del darwinismo y favorecían concepciones vitalistas que resonaban mejor con sus ideas raciales, y por lo tanto, la única respuesta razonable a la pregunta que da título al capítulo, que es ¿era Hitler un darwiniano?, dice Richards, es un fuerte e inequívoco no. Y acá terminamos la exposición. Bien, ese. Buenísimo. Gracias. Y bien Richards, ¿no? Es bastante fuerte, porque digo, las cositas que yo le criticaría le vuelven más débil el punto, digamos, porque él concede, ¿no? Concede darwinismo social, concede jerarquía de raza, y de todos modos. Está muy bueno el trabajo de ver quiénes eran las influencias reales. Está bueno esto de encontrar frases que son mucho más parecidas a lo que está diciendo Hitler y que son de antidarwinianos expresos, de gente con la que Hitler se juntaba y que admiraba mucho, de gente que le escribió cartas diciéndole no sos un fanático sino que me entibieces el corazón. Está bueno ese trabajo de mostrar, bueno, este tipo decía esto que vagamente relacionamos con Darwin porque dice lucha y cosas así. Sí, ese es como el punto más fuerte, ¿no? El análisis de lucha por la existencia. Sí, bueno. Sí, está muy bien eso. Y lo del título del libro, que era cualquier cosa, ¿no? Lucha contra todos, eso. No es lucha por la existencia, sino lucha contra los idiotas. Sí, lucha contra. Estuve pispeando el origen del hombre para ver algunas referencias, para ver si uno puede decir de ahí que hay un racismo. Vos, Santi, dijiste ya que no, por lo menos en lo fundamental postulado por Darwin, pero encontré algunas cosas interesantes. ¿Quieren que se las comparta? Sí. Ojo, yo no dije que Darwin no era racista, ¿eh? Está bien, no, dijiste eso. Que según sus postulaciones fundamentales no hay un racismo fundamental. No hay forma de distinguir, no hay sustento biológico en la idea de que hay ni especies ni razas más perfectas y menos perfectas. ¿No? Bien. En la primera aparición de la palabra... ahí no sé, sí, no sé. La primera aparición de la palabra de la palabra negros dice, sea cual fuere la explicación que se quiera dar a ese caso, lo que estaba hablando es cierto que los suicidios son raros, bla, 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 y dice entre los salvajes inferiores, exceptuando los negros. Esa frase ya supone que los negros son salvajes inferiores, me parece. Habría que ver qué significa. Y después, en la cuarta... Darwin siempre usa la expresión animales superiores y animales inferiores, la usa siempre. Bien, dentro de la especie hombre hay inferiores y superiores. Eso, no, perdón, animales inferiores y superiores entre los animales. ¿Cómo es en esa frase? No sé. A ver, ahí va. Pero cuando hablaba, por ejemplo, de los fueguinos de Sudamérica, ¿no los consideraba como una raza inferior? Ahí es la anotación la aparición número 10, que es más interesante, pero que
que dice, por un lado dice que hay una diferencia de inteligencia entre diferentes especies de hombres, pero sin embargo después dice que tuvo experiencias y comentarios de personas que le muestran que no es... Nada, si quieren después vamos a la aparición 10. Bueno, vamos con... Igual ahí, eso está en línea con lo que decía Santi, que puede haber diferencias en inteligencia, pero no por eso hay una raza inferior y otra superior. En absoluto, ¿no? Claro. Bueno, vuelvo a leer esa parte. Dice, sea cual fuera la explicación a dar a este caso, es cierto que los suicidios son raros entre los salvajes inferiores, exceptuando los negros. Entonces, habla de salvajes inferiores, y dentro de ese grupo de salvajes inferiores habla de los negros. Y luego, en la aparición 4, dice, el vacío que se encuentra, hablando del vacío que se genera cuando una especie desplaza a otra, o cuando va, a ver, dentro de algunos años, a buen seguro, las razas civilizadas habrán eliminado y suplantado las razas salvajes en el mundo entero, hablando de los animales en general. Casi está fuera de duda que en la misma época, según la observación del profesor Schaffhausen, habrán sido igualmente destruidos los monos antropomorfos. El vacío que se encuentra hoy entre el hombre y los monos entonces habrá aumentado considerablemente, ya que se extenderá desde la raza humana, que entonces habrá sobrepujado a la caucásica en civilización, a alguna del mono inferior, tal como el babuino, en el lugar de estar comprendido, como en la actualidad entre el negro o el australiano y el gorila. Eso me hace ruido, esa aparición de la palabra negro ahí, también. Como que tiene alguna inferioridad y va a terminar siendo desplazada, y acá sí podríamos hablar de una homogeneización de la especie hacia cierta mejoramiento. Y encima de eso supone que va a desaparecer los hombres que tienen el color de piel negro, porque serán desplazados por su inferioridad civilizada, una cosa así es. No sé, no entiendo bien la frase. Sí, yo tampoco. Si quieren la copio y la pego. Dale. Esto está justo antes del apartado grados inferiores de genealogía del hombre, por si tienen el libro a mano y quieren ver una traducción o el original. ¿En qué capítulo? Ahí les digo. Está después de Cuna y Antigüedad del Hombre, pero creo que... Capítulo 6, Afinidad y Genealogía del Hombre. Bueno, y voy a la aparición 10 y ya está, y no jodo más con esto. En la aparición 10 está lo que decía el compañero, que dice, las razas, comienza el párrafo diciendo, aunque las razas humanas actuales difieren bajo muchos aspectos, tales como el color, los cabellos, bla, 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 las proporciones del cuerpo, si se las considera en conjunto de su organización, se ve que se parecen en alto grado por multitud de puntos. Avanzo un poco. Los indígenas americanos, los negros y los europeos difieren tanto por su inteligencia como otras tres razas cualquiera. Sin embargo, durante mi estancia con los indígenas de la Tierra, de la Tierra del Fuego, a bordo del Beagle, me causó profunda sorpresa el observar en estos últimos, los del Tierra del Fuego, gran número de rasgos de carácter que evidenciaban cuán parecida era a la nuestra su inteligencia. Lo mismo puede observar en un negro de pura sangre con quien estuve un tiempo en íntimas relaciones. Con lo cual está el prejuicio de que hay una inteligencia diferente, pero una vez que uno tiene contacto con esas personas, nota que en realidad no es tan diferente. Listo. Claro, ahí en el diario del Beagle está, creo recordar, toda esta cuestión del fueguino con el que viajaban, eso del que estaban repatriando a un nativo fueguino que lo habían llevado a Inglaterra, lo habían, por decirlo de alguna manera, civilizado, lo habían convertido prácticamente en un europeo, y como que Darwin tenía como muy buen concepto del fueguino este, y cuando llegaron se unió a su gente, y como que se empezó a comportar como ellos de golpe, y en un momento volvieron a pasar y Darwin quedó horrorizado de que ya lo vio desnudo y haciendo cosas de nativo. Todo corrompido. Y sí, se quiso morir. Che, estaba tratando de encontrar en inglés la frase que pegaste. Es la aparición porque no la entiendo en castellano, no entiendo lo que dice. Sí, ¿Qué palabra usa él para negro? Lo que está diciendo igual acá es que para él se van a extinguir las razas no civilizadas, digamos. No, yo creo que no necesariamente acá está
hablando en términos biológicos, porque si lo entendemos en los términos que habíamos visto antes de que los grupos cuando comienzan a hablar y empiezan a codificar sus leyes morales y empiezan a verse a sí mismos, a los demás como hermanos y todo eso, que es como una especie de construcción cultural, eso es algo que les da ventaja y les permite desplazar a otros grupos. Así que en este caso no sería una cuestión puramente biológica. Pero no entiendo la frase final y qué dice del babuino y el gorila. Él dice que, no que van a desaparecer las razas no civilizadas humanas y también van a desaparecer los monos que son más parecidos a los humanos. Entonces, como ahora, donde antes estaban, donde están ahora, dice él, el negro y el gorila, no van a estar más y va a haber como un gap más grande entre los humanos y el resto de los animales. Los humanos digamos, está hablando de eso, ¿no? Está hablando de cómo se incrementa el gap entre humanos y el resto de los animales. El concepto es ese, pero utiliza, para ejemplificar todo eso, la desaparición, me parece, de los negros, o que van a quedar en un extremo. Te paso acá un término que solo aparece una vez en el libro. ¿Y qué es? Es un término que está justamente en ese párrafo. Si vos tenés para buscarlo. Perdón, ahí te entendí. Pero que la palabra esa que... Es un profesor que dice eso. Sí. El profesor dice esto, listo. Claro. Hay que buscarlo al profesor. Ahí entendí. Bueno, igual después lo miramos. No está en la primera edición. Y habrá conocido después al profesor. Me parece que por eso no lo estoy encontrando. Bueno, después no lo voy a hacer en vivo esto porque no está funcionando. Debe estar en una edición posterior. Ya es mucho. Qué misterio igual que es el darwinismo social, ¿no? Tipo, yo no sé ni dónde... Yo leí un libro hace un tiempo un libro igual es como de la década del 50, que básicamente está contra la idea de que el darwinismo social haya sido una especie de movimiento homogéneo. Lo que decía el autor que creo que ni siquiera recuerdo el nombre ahora, pero es uno de los conocidos de los historiadores de estos temas, era que nadie se dijo nunca darwinista social, que darwinismo social es siempre un término peyorativo desde el comienzo, para englobar todo este tipo de tendencias. Que no había ni siquiera eso, una invocación de Darwin para... Sí, por ahí había utilización del lenguaje biológico, probablemente también alguna invocación más a través de Spencer, pero sí de cosas evolutivas y de... Lo más raro del texto de Richards es que las 4 cosas que él dice son componentes del darwinismo, la primera es hay jerarquías entre las razas de humanos. Sí. Y eso es raro porque es acerca de humanos, ¿no? Digo, como componente del darwinismo es raro que sea... Eso quiere decir que lo tengo que universalizar a todas las especies y decir que hay jerarquías entre las variedades de las distintas especies. Eso no suena muy darwiniano, ¿no? Es raro. Igual estas posturas de Richard son... o sea, tiene discusiones con otra gente que no piensa lo mismo y creo que leí alguna vez una discusión que tiene con Dennett, donde Richard le dice, pero Darwin dice no sé dónde tal cosa, que Dennett le decía, no me importa lo que diga Darwin, el darwinismo no es lo que dice Darwin textual. No, y además lo que dice en una frase Darwin, que es un poco lo que suele pasar, ¿no? Digamos, hay un montón de textos que prestan bien, porque hablan de Darwin. Lo que pasa es que a mí no me importa tanto si Darwin es racista o no es racista. Obvio que si yo soy racista, obvio que Darwin es racista. Digamos, ¿quién no es racista? ¿Quién no tiene el patriarcado metido dentro de la cabeza? Es ridículo, digamos, pensar que uno no lo es, ¿no? Digamos, es como facilista, ¿no? Es una posición como ridícula.
el punto no es ese, ¿no? El punto no es si Darwin tiene el patriarcado en la mente. Obvio que lo tiene, obvio que tiene el racismo metido dentro de la mente. El punto es qué es el darwinismo y qué sostienen sus teorías. Y en Darwin eso implica leer atrás de muchas de las cosas que dice, porque el lenguaje que tiene, está tratando de expresar cosas que son complejas, y además hablando con un público que no sostiene sus ideas, no está hablando con iguales. Y entonces, sí, agarrarse de frases para decir si hay progreso o no en la evolución es ridículo. Tenés que leer por detrás de eso, tenés que interpretar, ¿no? Tenés que ser un hermeneuta, o algo por el estilo. Entonces es un peligro el tema de las citas, ¿no? Sí, sí. Y del que se aprovechan esta gente, ¿no? Como la gente del Discovery Institute. Pero igual me sorprendió, digamos, el no contundente de Richard, digamos. Yo no sabía que había un no tan claro a la pregunta. Está muy bien eso, está muy bien. Bueno, una de las cosas que propusimos para ver el año que viene es el texto que es zarpado de copado de Darwin y la esclavitud. Está buenísimo. Que además es como una biografía de Darwin, ¿no? Es una biografía linda de Darwin, pero además es un trabajo, digamos, es encontrar conexiones entre lo social y el pensamiento de Darwin de manera muy fina, ¿no? Como trabajando sobre las cartas, es muy lindo. Y además lo deja copado a Darwin. Lo pone del lado de los buenos. Nos simpatiza todo lo que ponga del lado de los buenos a Darwin, nos gusta. También puedes hacer cosas así, dejando lo peor parado, pero justo lo deja bien parado. Sí, yo lo que no entiendo muy bien es cuál es la motivación detrás de este libro. O sea, la idea es que hay mucha gente que dice que Hitler se inspiró en las ideas de Darwin para atacar a Darwin finalmente, por todo lo que hizo Hitler. Sí. No. Sí. Yo porque tampoco leí todo el resto del libro, digamos, entonces por eso me costaba entender desde dónde empezaba. No, porque es un lugar común atacar al darwinismo señalando a Hitler. Si ves el documental al darwinismo, al materialismo, ¿no? Al materialismo, a la idea de que no hay espíritu, qué sé yo, ¿viste? La expresión esa materialismo. O sea, es la estrategia de la cuña. O sea, esta gente es Weikart y varios de los otros que menciona, es del Discovery Institute. El Discovery Institute es un instituto de creacionistas que, luego de perder muchísimas batallas legales, un abogado funda este movimiento. Un abogado hace un plan muy hábil y detallado para evitar todo lo que las diversas cortes en la historia de los juicios por el tema de enseñar evolución en las escuelas, habían todos los argumentos que las cortes habían utilizado para desechar el creacionismo o para permitir en un principio la enseñanza del evolucionismo. Entonces lo que hace este abogado es diseñar un creacionismo que no sea vulnerable a estos ataques jurídicos. Y en base a esos principios funda el Discovery Institute, que es de donde salen prácticamente, o sea, todos los creacionistas, los neocreacionistas, como Michael Behe, como todos los que están con esto de la complejidad irreductible, un montón de cosas pseudocientíficas, pero que tienen cierta aura de respetabilidad porque abandonaron el viejo creacionismo de insistir con el diluvio. Por ejemplo, de hecho, digamos, al libro de Behe, que se llama La caja negra de Darwin, Biology and Philosophy le dedicó un número, ¿no? Una revista de filosofía de la biología. Un triunfo terrible para estos tipos. Le dedicó un número entero. Lo putean y lo que fuere, ¿no? Pero les dedicaron un número. Y esta gente, a esta gente se le filtró un documento que está publicado como libro, que se llama La estrategia de la cuña, y que ellos han reconocido finalmente la autenticidad, en el que ellos dicen que hay que atacar al darwinismo en realidad no les importa el darwinismo por el darwinismo mismo. Ellos creen que el darwinismo es la punta de lanza del materialismo y que es lo que los materialistas utilizan para atacar a Dios, y que abrir esta brecha contra el darwinismo va a permitir
derrumbar el materialismo y el ateísmo en última instancia. O sea, en última instancia esta gente está movida por motivaciones religiosas y lo que quieren es pegar a Darwin a todo lo que sea malo y terminar eliminando el darwinismo para introducir esta cosmovisión religiosa que tienen ellos. A mí lo que me parece interesante es que, porque ponerse a discutir con nabos no está bueno. No. ¿No? No es una buena estrategia, no conviene. Pero hay mucho de estas relaciones, ¿no? Entre la lucha por la existencia, Darwin, el capitalismo, que un poco más sofisticadas, pero no mucho más sofisticadas, están en las ciencias sociales y están en la biología misma, ¿no? La idea de que la simbiosis es antidarwiniana, qué sé yo. Digamos, es como que esta es la versión más extrema y más nava de lo que es el antidarwinismo, pero es como que después las encontrás muy cerca. No es la más nava, hay más navas, ok. Hay más navas. Estos tipos son porque eso no tiene profundidad, digamos, puedes seguir excavando y... Estos tipos son como los que están en el medio entre el creacionismo que sigue con no me refería al diseño inteligente, sino a la idea de que Darwin causó el nazismo. Esa idea es nada, digamos, no tiene ningún sentido, es una locura. Incluso si hubiera estado en la mesita de luz, ¿no? Y si todo lo que dice Richards no fuese cierto, digamos, y si en mi lucha fuese lucha por la existencia, no tendría sentido pensar que Darwin causó el nazismo. Es ridículo. Sí, digo, las razones de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo va a ser Darwin la razón de la Segunda Guerra Mundial? No hay ningún historiador, digamos, que haya tomado una droga lo suficientemente potente como para sugerir esa tesis. Que la única es participar de una cosmovisión que te dice que si no crees en Dios y vivís una vida religiosa, exacto, vas a caer en eso. Habiendo dicho esto, la idea de que la ciencia llevó a la Segunda Guerra Mundial no está nada más que en estos locos. No, es parte de lo que se sostiene de maneras en distintos calibres en la carrera de filosofía. Mucha gente te puede llegar a sugerir esa idea. Sí, la idea de la bomba nuclear y los campos de concentración como la culminación de la racionalidad occidental es eso en gran parte, ¿no? O sea, obvio que se puede hilar más fino y decir cosas más interesantes sobre cómo una cosa se complementa con la otra o cómo fueron cambiando las cosas para que una cosa desemboque en la otra. Pero la idea de solo el holocausto y la bomba nuclear, así... ¿No? Y digamos, y la percepción que hay en biología a veces sobre el mismo Darwin está un poco contaminada por la idea de que Darwin es un darwinista social o que en Darwin solo hay lucha y no hay cooperación. Sí, sí. Que es básicamente desconocer la historia, ¿no? Porque es obvio que Darwin descubrió la noción de simbiosis. Trabajó sobre eso toda su vida. ¿No? Es hacer lecturas sesgadas, tomar los términos que están usando para describir algo en una teoría y tomarlos literalmente, la idea de lucha y reducir, bueno, entonces se matan y no hay simbiosis. También me parece por ese lado. Es como no haber, muy parcial. Para mí es no haber leído Darwin, pero ni siquiera una frase de Darwin. Sí, sí, es tomar la palabra aislada. Sí. Es desconocimiento de tu propia historia. Y también hay una relación, ¿no? Termina habiendo una relación entre todo, que empieza con la cosa nava de Darwin nazis y termina con Darwin capitalismo y no sé qué. O sea, hay algo ahí que está como conectado y que por eso está bueno como desenmarañar y desmitificar, ¿no? Sí, acá él dice, se refiere a historiadores, a gente conservadora, religiosa, porque él para mí se está peleando específicamente con la gente del Discovery Institute sin mencionarlos tanto, mencionando solamente por nombre a Weihart y a Berlinski, pero obviamente que podríamos decir que por izquierda o por parte más progre, de la cual varios de nosotros nos identificamos con ese lado ideológico, pero vemos que por ese lado hay mucho de esto, de todo lo que sea científico o todo lo que sea Darwin o todo lo que sea, no sé, decís neurociencia y es como que nada,
jugando para la derecha. Si se evoluciona, estás jugando para la derecha. Y es como, bueno, si es así también, ya... Sobre ese nivel parecería que hay una confusión de entender a la teoría de Darwin como una cuestión de hecho y en vez de hecho entenderla como una cuestión de derecho, como que qué es lo que debemos hacer ahora, en vez de qué es lo que hay. Sí, que no quiere decir igualmente que no haya habido gente a lo largo de la historia que la haya usado y la siga usando de esa manera. Como, bueno, hoy vimos lo que hablábamos antes, del pastor este que en el Senado dijo el cerebro está cableado para creer en Dios, entonces tenemos que creer en Dios. Hay una utilización grotesca de ese tipo de razonamientos, de la ciencia nos dice tal cosa, entonces tal cosa tiene que ser moralmente de esta manera. Pero sí, es como llevar esa confusión al extremo, sí. Bueno, está bueno el texto de Richard, me gustó, más allá de las cosas que no me gustan. Sí, sí, está bueno, está bueno. Revisé la edición en inglés y te pasé una foto de la página donde está. Eso es la foto esa, qué boludo. Estaba fijándome que era la foto que habías mandado. Tiene incluso la palabra, pero si uno la busca no aparece, me parece por la cuestión de la tinta. Bueno, no, para después, yo qué sé. Sí. Hay cosas, te digo qué edición es y qué libro. Sí, es que es curioso porque la idea es que se van, digamos, hay una idea, me parece que lo que está por detrás es que se van eliminando las variedades intermedias, ¿no? Que es algo que dice de modo general Darwin. Sí, ¿no? más que atrás. Se van incrementando las diferencias y van desapareciendo las intermedias, algo así. Intenta explicar por qué hay eslabones perdidos respecto de la conexión del hombre con el mono. Y claro, esta parte es una parte de argumentación para eso. Con lo cual está bueno. Pasa que se mete acá y si uno no entiende no como una cuestión de hecho, sino como una cuestión de derecho, puede entender que, bueno, entonces los más civilizados tienen que extinguir a los menos civilizados. Está dura la frase. Está fiera. Después la voy a leer bien. Bueno, ¿algún comentario más o dejamos acá y nos vemos el año que viene con alguna otra cosa? Nos decimos feliz Navidad, etc. Gracias por el espacio y por preparar las clases. Va, los encuentros. Sí, gracias. Ese de que laburaste como loco. Bueno, pero estuvo bueno. Eran cosas además que me gustó leer, así que estuvo bien. Bueno, entonces nos saludamos y nos encontraremos más adelante. Bueno.